Dios tiene cosas grandes con tu vida. Esas son las cosas que Dios tiene, cosas grandes para nuestras vidas. Y esto es maravilloso porque no nos merecíamos estas cosas que Dios tiene, pero por su infinita misericordia nosotros podemos ser partícipe de los planes de Dios acá en la tierra a través de Jesús. A través de Jesús. Así que, ¿cuántos están contentos y cuántos están recibiendo en esta convención de jóvenes llamados a la revolución? Levanten su mano, ¿cuántos están recibiendo? Qué bendición poder tener este tiempo juntos en la presencia de Dios y que Él nos prepare, nos capacite para que los planes que Él tiene se puedan llevar adelante en cada uno de nosotros y en esta tierra. Así que ha sido tremendo realmente lo que empezamos a vivir anoche, hoy a la mañana, y Dios tiene mucho más para nosotros. Así que mantengamos nuestra expectativa bien alta, nuestro corazón abierto, porque Dios va a seguir transformando nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Quiero invitarte a que me acompañes con tu Biblia. En Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Cuántos ven lo que hay acá? ¿Qué hay acá? Sal. ¿Cómo saben que hay sal? Dice sal, pero puede haber azúcar. Me acuerdo que una vez nos fuimos de vacaciones con un grupo de amigos de acá de la iglesia y fuimos a Mar del Plata y bueno, fuimos a comer a un bar y pedimos una milanesa con papas fritas, otro pidió una hamburguesa, todos con algo con papas fritas. Y ni bien llegó el plato, uno de mis amigos tenía tanto hambre que sin pensar agarró lo primero que tenía ahí para salar las papas fritas y le puso la sal, probó la papa frita y lo que le había puesto era azúcar. Así que se quería morir, le compartimos las papas fritas porque no daba decirle al mozo, mira, me equivoqué, le puse azúcar en vez de sal, no daba. Así que bueno, nos repartimos las papas fritas que tenía. Pero acá tengo sal, tengo un frasco de sal, si alguno quiere probarlo, lo puede hacer sin ningún problema. Pero quiero que leamos Mateo capítulo 5, versículo 13, son unas palabras que Jesús dijo y que son para nosotros. Miren lo que el Señor Jesús dijo a través de las Escrituras. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal ¿de dónde? De la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. ¡Wow! Son la luz del mundo, nada más y nada menos. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Tremendas las palabras de Jesús al decir que nosotros, vos y yo, somos la sal. Decí conmigo, yo soy la sal. A ver, con más énfasis ahí, creyéndonos esto. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Vos sos la sal. Yo soy la sal.
¿Y por qué Jesús dijo esto? Algunos, en vez de sal, por ahí tienen una tendencia más a ser picantes, ¿no? Capaz que alguno se acuerda de alguien. Y más que sal es, los que, bueno, son peruanos sabrán de esto, más que sal es rocoto, más que sal es ají, porque es picante de verdad. Pero Jesús no dijo que seamos picantes, sino que Jesús dijo que seamos sal. Y es interesante, lo que quiero compartirles es justamente esto, que nosotros somos sal, la sal de la tierra. Y esto es fantástico, pero nosotros tenemos que entender un poco de qué se trata ser sal acá en la tierra, porque Jesús lo dijo muy en serio. Jesús nos dijo, bueno, muchachos, jueguen a ser la sal. Si pierden el sabor, no pasa nada. Jesús dijo, si la sal se vuelve insípida, ¿qué pasa? Ya no sirve. Ya no sirve. Ya no tiene sabor, pierde el sentido, pierde la esencia, pierde la razón de ser. Porque si vos le pones sal a un asado, ponele. Bueno, acá le estoy hablando a ella es colombiana. No sé si tiene mucha experiencia en lo que es un buen asado. Seguramente que sí, porque hace tiempo que está en Argentina. Pero cuando nosotros le ponemos sal al asado, una sal húmeda, insípida, no sirve para nada. O cuando le ponemos sal a un guiso o alguna pasta, no sirve para nada la sal que no sala, ¿verdad? Es pura espuma. Pero Jesús habló bien en serio esto y dijo, ustedes son la sal del mundo, muchachos. La sal del mundo, nada más y nada menos. Esto es tremendo. Mírate. Yo soy la sal del mundo. Yo le agrego sabor al mundo. Mírate y decite, wow. Esto es impresionante, pero tenemos que pensar algo y es lo siguiente. Haciendo un recorrido a lo largo de los años, nos encontramos con que en la juventud se han ido construyendo ideas, se han ido construyendo conceptos y costumbres que han dado la tendencia cultural en nuestra sociedad. Porque yo quiero que pensemos globalmente, no quiero que pensemos reduciéndonos a nosotros solos, sino que abramos nuestra mente, pensemos de manera global, pensemos lo que sucede en el mundo, pensemos en la juventud, pensemos en lo que hay fuera del templo. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros miramos un poco la historia, los años, vemos que se han construido un montón de ideas y que estas ideas se han construido en costumbres. Y estas costumbres se convierten en una tendencia cultural. Es decir, en algo en lo cual nosotros estamos inmersos. Algo en lo cual queremos participar porque es parte del estándar que hoy la sociedad o los jóvenes tienen. Entonces tenemos que pensar de esta manera para poder entender esto. Y cuando nosotros vemos que estas tendencias culturales comienzan a tomar fuerza en la juventud, en la adolescencia, vemos claramente que domestican la mente de los jóvenes, de los adolescentes y de cualquier persona. Por eso, cuando esto sucede, lo que pasa es que nosotros y las personas tratan de encajar en ese molde, en esos conceptos, en esas formas.
que hoy la sociedad o que han tenido en muchas ocasiones, en muchos tiempos. Claro, tratamos de encajar porque es lo que está de moda, porque es lo que hoy todos practican, es lo que todos adoptan como costumbre. Por eso es interesante que cuando sucede esto, cuando tratamos de encajar en esos modelos popularmente reconocidos por otros, se adquieren valores morales y costumbres que traen deterioro en muchas ocasiones a los jóvenes, como por ejemplo el desprecio por el otro, una costumbre, un valor moral, la idea de que es más popular ser servido que ser servidor. Hoy vos en el colegio, en la facultad, en el trabajo donde estés, hablás de ser un servidor y es algo impopular. Es algo que no es aceptado por todos. Es mejor ser alguien al que le sirven, ser el popular. Conceptos como el servir a nuestro prójimo se han desgastado. La ruptura de límites sexuales que hacen al respeto de mi sexualidad y de la sexualidad del otro, el respeto por la sexualidad del otro. Esto es interesante. El desinterés por un proyecto de vida. Son valores que se han perdido. La definición de la masculinidad y la feminidad de acuerdo a la tendencia de la época. Son costumbres, son valores morales que se van adoptando de acuerdo a las tendencias culturales. Entonces, claro, como hoy vivimos tiempo donde la tendencia cultural es elegir si quiero ser hombre o mujer, si quiero tener relaciones con hombres o con mujeres, es algo que es aceptado porque se ha construido y se ha luchado para que esa idea sea una idea y una costumbre y una práctica cotidiana. Claro, bueno, uno empieza a tomar decisiones de acuerdo a esas, esto lo voy a tirar, a esas ideas, a esas costumbres que están instaladas. Por eso, también valores como la desintegración de la familia, el desprecio de la espiritualidad, son valores que nosotros vemos que se desgastan, que se rompen. Por eso es interesante pensar de esta manera, porque nosotros podemos ver de manera global lo que sucede y lo que tenemos por delante y dónde estamos nosotros. Por eso, cuando uno analiza estas cosas, uno puede ver que se encuentra frente a una cultura lastimada y frente a una generación de jóvenes que está sedienta espiritualmente y que carece de padres espirituales justamente. Y claro, nos encontramos en esta realidad y nosotros decimos, ¿qué hacemos? Por eso cuando vemos que Jesús dijo, ustedes son la sal, ustedes son la sal de este mundo, ustedes son los que le ponen sentido a la vida, ustedes son los que le dan sabor a la vida, ese texto cobra vida en nosotros. Y tenemos que ponernos en marcha, en acción, para poder cumplir la función que la sal tiene. Y es interesante porque cuando Jesús dijo esto, puso a disposición de la humanidad una expresión que se ha convertido en la mayor misión que se le puede asignar
a alguien. Ser la sal de la tierra es la mayor misión que se le puede dar a alguien. Es fantástico, es maravilloso. Por eso nosotros tenemos que pensar que es dentro de la cultura donde nosotros tenemos que generar la revolución. ¿Qué es una revolución? Son cambios radicales, son modificaciones. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que dar esas pequeñas luchas espirituales y conceptuales respecto a valores y principios en los lugares donde nos movemos. Es decir, nosotros tenemos que asignarle sentido a la vida según Dios. Nosotros tenemos que asignarle el sentido a la vida. Y nosotros somos los que damos estas luchas, estas batallas en el colegio, en la facultad, en la universidad, en el trabajo, en el barrio. Pero lo que tenemos que entender, que es importante y no es una cuestión menor, es que nosotros tenemos que ver a la cultura en la que estamos, en la que vivimos, donde se han construido un montón de conceptos e ideas con mucha fuerza y que nos influencian a nosotros mismos, que la cultura no es el enemigo. Nosotros no tenemos que ver a la cultura como el demonio, como alguien a quien matar. La cultura es el campo de batalla. Es el lugar donde tenemos que dar la batalla. Por eso, el objetivo no es destruir las culturas e imponernos a las masas desde afuera para adentro. Eso no es hacer revolución. Eso uno lo puede pensar como una revolución política, pero nosotros no hacemos una revolución política. Nosotros vamos a generar cambios, no por la fuerza, sino siendo sal, siendo influencia y llevando al Espíritu Santo a cada corazón para que se vuelvan a Dios. Por eso nosotros tenemos que entender esto y no nos tenemos que poner en juzgadores del mundo y menos en juzgadores de nuestro prójimo. Eso es una mirada equivocada. Al contrario, nuestro objetivo tiene que ser amar a nuestro prójimo, amar a los que están lejos de Dios y ser la sal del mundo. Saben que en el mundo antiguo la sal se apreciaba altamente. En la antigüedad la sal era, pero como hoy, el oro. La sal era súper importante y los griegos la llamaban divina a la sal. Y es interesante porque los romanos tenían una frase sobre la sal que dice: no hay nada más útil que el sol y la sal. Para los romanos, el sol y la sal eran divinos, eran intocables, eran innegociables. Por eso, en tiempos de Jesús, la sal se relacionaba en la mente de la gente con tres características especiales. La primera característica con la que la gente relacionaba la sal en los tiempos donde Jesús pisó la tierra era con la pureza. La sal era sinónimo de pureza. Cuando uno ve la sal, ¿qué sensación te da? Es pura. Y si uno se pone a ver en detalle, la sal es cristalina. Uno la ve blanca, ustedes la ven blanca, ¿no? ¿No? ¿Quién dijo no? La sal uno la ve blanca, pero cuando vos ves las micropartículas son cristalinas. Es interesante esto. Entonces, la sal en esos tiempos se asociaba con la blancura, con la pureza, y
la sal, de hecho, fue la más primitiva de todas las ofrendas que se hacían a los dioses. Y hasta sus últimos tiempos, los sacrificios judíos se ofrecían con sal. Por eso, si nosotros queremos influenciar, tenemos que buscar la pureza en nuestro corazón, la pureza en nuestra vida. Porque una de las características del mundo en la época en la que vivimos es que se han bajado los niveles de honradez, de diligencia, de responsabilidad, de lo que tiene que ver con la moralidad. Todo tiende a reducirse hoy en día. Y mientras pasen los años, la tendencia va a ser a reducirse cada vez más. Por eso, nosotros tenemos que ser la sal en el mundo. Lo segundo con lo que se caracterizaba a la sal en el mundo antiguo era con el mayor e importante de los conservantes. La sal tenía un poder de conservación muy importante y la sal se usaba para evitar que las cosas se corrompieran, para evitar la putrefacción. ¿Alguno alguna vez olió un pedazo de carne podrido? Tiene rico olor, ¿no? ¿No? Es horrible el olor a carne podrida. Y saben que antes no existía la heladera. Claro, uno esto ni siquiera se lo imagina, pero antes no existía la heladera, no existía el freezer, antes no se podían meter las milanesas al freezer y tenerlas ahí y sacarlas cuando las querías comer, no. Había que utilizar métodos y había que rebuscársela. La sal era un método para evitar que la carne se pudra. Y esto es interesante porque nos ayuda a entender un poco este concepto del cual Jesús habló, del que vos y yo somos parte, es decir, la sal. ¿Saben que Plutarco, no es una mala palabra, Plutarco fue un historiador griego, dijo algo interesante, pero la sal, dice, la carne es un cuerpo muerto y parte de un cuerpo muerto y si se deja a sí misma se descompondrá. Pero la sal la conserva y la mantiene fresca y por lo tanto como si se le hubiese insertado un alma nueva a un cuerpo muerto. Miren cómo veían la sal. Como un alma que se le ponía a un cuerpo muerto. Tremendo. Todos sabemos que vivimos tiempos donde el pecado es moneda corriente donde estemos. Por eso, la característica de la sal que tiene que ver con el conservante, con la protección, es la función que tiene en nuestras vidas y que tiene que impactar e influenciar en el mundo, en el lugar donde estemos, donde nos movamos. El cristiano debe ser un antiséptico en cualquier lugar y sociedad en que se encuentre. Debe ser una persona que con su presencia excluya la corrupción y ayude a otros a acercarse a Jesús. Fíjense qué importante las características de la sal. Y la tercera característica, pero la más importante, es que la sal le da sabor a las cosas. Dijimos, la sal es símbolo de pureza. La sal es símbolo de protección ante la putrefacción y la sal le da sabor
a las cosas. La comida sin sal es triste y hasta desagradable. Si a uno le traen una bandeja de asado con chinchulines, mollejas, chorizo, lo que sea, lo que tiene, vacío, y está todo sin sal, y como que uno no lo va a disfrutar como si tuviese sal. Capaz algunos no pueden comer con mucha sal, bueno, se tienen que acostumbrar, pero por lo general uno disfruta ese asado y uno queda con la panza hinchada cuando tiene sabor ese asado. Por eso es interesante que Jesús en nuestra vida le da sabor a la vida. Es el Señor el que le da sabor a nuestra vida. Pero saben que hay algo trágico, no se asusten, pero es que la gente muchas veces relaciona a los creyentes precisamente con lo contrario. La gente muchas veces identifica al cristianismo con algo que le quita sabor a la vida. ¿Les ha pasado esto? Encontrarse con amigos, con gente que dicen, no, pero ahí no podés, vos vas a la iglesia, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer aquello. Y vos pensás por dentro, a mí no me imponen nada. Yo decido libremente y disfruto la vida que Dios tiene. Pero la gente muchas veces asocia la vida del creyente con algo sin sabor, cuando es todo lo contrario. Por eso Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la sal del mundo. Y para que la sal produzca su efecto y libere las propiedades, tiene que salir fuera del frasco. Es decir, si nosotros no colocamos esta sal en la comida, difícilmente pueda tener efecto porque está acá adentro, está cerrada. Entonces, nosotros, como sal que somos, tenemos que salir fuera del frasco, tenemos que salir fuera del templo para poder darle sentido a la vida. Y de esta es la convicción que tenemos que tener nosotros. Es una convicción que tenemos que tener y es una elección la que tenemos que tomar para poder vivir en libertad y para poder hablar de Jesús con total convicción, independientemente de lo que otros digan. Pero cuando vos estás convencido de que Jesús es lo que le da la sal a la vida, de que Jesús es el único que puede salvar, de que Jesús es el único que puede restaurar, que puede bendecir, vos vas a llevar el amor de Dios, vas a ser esa sal que Jesús dijo que íbamos a hacer, fuera del templo, fuera del templo. Nuestra vida va a generar cambios fuera del templo, estando con los que nadie quiere estar, con los que se pierden, pero también preparándonos para hacer sal y ocupar lugares de influencia, donde se cocina el guiso, diría un amigo, para ocupar esos lugares donde se cocina el guiso, lugares donde se produce la ciencia, por ejemplo, lugares donde se toman las decisiones de justicia, lugares donde se toman decisiones políticas que afectan a la sociedad, el arte, el deporte, los medios de comunicación. Esos lugares son lugares donde necesitan ser salados. Piensen esto. Qué tremendo sería si hubiese científicos, muchos científicos,
creyentes que lleven la sal ahí donde se toman las decisiones que después son una costumbre, que después son conceptos que influencian en toda la toma de decisiones y que afectan e influencian a las sociedades. Por eso nosotros tenemos que pensar, les decía al principio, de manera global. Tenemos que abrir nuestra mente a lo que Dios quiere hacer. Tenemos que estar con los que nadie quiere estar. Tenemos que estar con los que se pierden. Tenemos que llevar a Jesús a las plazas, a los parques, a las universidades, a los colegios, a los trabajos. Pero también tenemos que ser sal y pensar en ocupar esos lugares que necesitan ser salados. Porque si no, ¿quién los va a salar? Nadie. Por eso tenemos que comprometernos en 3 planos diferentes de un mismo combo que es nuestra vida. 3 planos diferentes de un mismo combo. Cuando uno piensa en un combo de McDonald's y vos le decís a un amigo, ¿vas a comprar? Y vos le decís, toma la plata, bárbaro. Y tu amigo viene y te trae un Big Mac nada más. No, pero esto no es un combo, le faltan las papas fritas, le falta la coca, le faltan los nuggets, le faltan los aros de cebolla y todo lo que... Cuando uno piensa en un combo, piensa mínimamente en las 3 cosas básicas, en la hamburguesa, en las papas fritas y en la Coca-Cola. Bueno, nosotros tenemos que pensar en 3 planos diferentes en nuestra vida y que tienen que ser nuestro compromiso para poder ser sal en esta tierra. La primer parte, el primer plano de nuestra vida es la parte espiritual. Para ser sal tenemos que comprometernos con nuestra vida espiritual. Acá comienza todo, en una relación viva con el Espíritu Santo. Acá es donde comienza el asunto. Es Él el que cambia nuestro corazón, el que moldea nuestra vida, nuestro interior, y el que pone los deseos y los pensamientos de Dios en nuestro ser. Es el Espíritu Santo el que infunde, es el Espíritu Santo el que convence. De lo contrario no pasará nada. De lo contrario, la sal perderá su sabor, se volverá insípida. Jesús dijo, lejos de mí, nada pueden hacer, muchachos. Lejos de mí, nada. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, no lo busquen, dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Escuchen esto, por favor, que es maravilloso. Para que nosotros podamos entender la dimensión que tiene ser sal en la tierra, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos comprometernos con nuestra vida espiritual, porque claramente este pasaje nos enseña que es el Espíritu Santo el que infunde y pone en nosotros los deseos de Dios, pone en nosotros lo que hay en el corazón de Dios, y de esa manera nosotros podemos llevar al mundo lo que necesita.
La tierra necesita conocer a Dios. Necesitamos tener una vida espiritual activa, constante, sostenida. Y esto es una decisión, como también es una decisión no tenerla. Por eso nosotros decidimos tener una vida espiritual activa para poder liberar las propiedades que la sal tiene. Es decir, que vos tenés. Comprometámonos con una vida espiritual, un compromiso. El segundo aspecto en el que nosotros tenemos que crecer y desarrollar es el moral. La moral se trata de creencias, costumbres, valores que una persona tiene y que guían su forma de obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas y cuáles incorrectas. Tu moral a vos te indica que la decisión que estás tomando es incorrecta o es correcta. Y esto es interesante porque es en este plano de la moral nuestra donde necesitamos apropiarnos de los valores que identifican a Jesús. Esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos esto, no tenemos que negociarlos, no tenemos que transarlos, tienen que ser nuestro GPS. Los valores que identifican a Jesús tienen que ser nuestro GPS, tienen que ser los que nosotros nos apropiamos y que dirigen nuestra vida, nuestras acciones, nuestro obrar. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y vivimos un tiempo delante de Dios, por ahí puede ser una convención, puede ser un retiro, pero luego nosotros seguimos viviendo como si Dios no estuviese en nuestra vida, como si no conociésemos los principios y los valores que Dios nos enseña a través de su palabra. Por eso es ahí donde se da el cambio moral, primero en nosotros, porque ¿qué diferencia hay cuando nosotros estamos frente a un grupo de amigos donde la infidelidad, el sexo deliberado es la moneda corriente y nosotros practicamos lo mismo? No hay ninguna diferencia, no hay ningún cambio que nosotros podamos generar e influenciar en los otros. Por eso, fíjense lo que dice, si quieren anótenlo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Aférrense a lo bueno, hagan propio lo bueno, dice la Biblia. Y es acá donde nosotros tenemos que tomar los principios que guiaban, dirigían la vida de Jesús y convertirlos en nuestros valores morales para poder influenciar la vida de Jesús. El Señor ama incondicionalmente, una de las características, uno de sus valores. Perdona sin reservas, levanta al caído, piensa en el prójimo, mira con compasión. Está con los pecadores, pero los llama a volverse a Dios. Respeta, honra, es compasivo, bendice, es buen amigo, es humilde, es buen hijo, es responsable, es valiente.
ama la santidad. Miremos la vida de Jesús. Apropiémonos para poder ser la sal en esta tierra. Entonces, dijimos que tenemos que comprometernos en 3 planos: espiritual, moral y el tercero, cultural. Todos nosotros tenemos una cultura. Tu vida tiene una cultura. Tu familia, tus amigos, los seres humanos somos en gran medida producto de la cultura en la que nacimos y estamos. Yo pienso, por ejemplo, en Mateo, en mi hijo, y yo veo que todos los chicos y chicas de su generación son la generación touch. Porque, por ejemplo, mi hijo cambió el chupete por el iPad a los pocos meses de vida. Claro, antes ni se pensaba en que los chicos de 2 años manejen una tableta como lo hace un adulto. Mateo, recuerdo que después se lo sacamos porque ya era su juguete. Y claro, no era bueno que él maneje tanto la tableta. Pero es interesante porque Mateo nació en esta cultura donde todo es táctil. Y él convive con eso. Entonces, todos nosotros vivimos en una cultura, hemos nacido en un hogar, tal vez donde han faltado cosas, donde tal vez no, donde nos han inculcado ciertos valores. Pero vos y yo tenemos que decidir ser, construir y llevar a un determinado tipo de cultura. Nosotros tenemos que generar esos cambios, esas modificaciones, pero primeramente siendo nosotros una cultura distinta, diferente. Es decir, que no practica una vida violenta, ya sea físicamente, verbalmente, que no practica una vida sexual fuera del matrimonio, sino que vive y su cultura es los principios y los valores que Jesús tiene. De esa manera nosotros vamos a poder ser cultura de acuerdo a Jesús y llevar esa cultura, porque nadie puede llevar lo que no tiene. ¿Es así o no? Yo no puedo llevar lo que no tengo. Entonces nosotros tenemos que decidir ser una cultura distinta y llevarla y generar esos cambios, esas pequeñas luchas conceptuales que se tienen sobre la vida para que le podamos dar sentido y salar esta tierra. Y para terminar, es imprescindible desarrollar el área espiritual y moral, como decíamos recién, para luego generar cambios en nuestras relaciones interpersonales, que luego se convierten en cambios colectivos, porque mi influencia comienza a trascender en el núcleo de personas que me rodea. Es decir, cuando nosotros empezamos a llevar la cultura de Jesús, que no es una imposición, que no es de afuera hacia adentro, sino que es de adentro para afuera, comenzamos a generar cambios, pequeños cambios, pero que comienzan a trascender, comienzan a ser influenciados. Y ya de esas relaciones interpersonales en las cuales yo influencio, comienzan a ser influenciados otros. Y así generamos cambios sostenidos. Esto es a largo plazo.
Esto no es de un día para la mañana, pero nosotros tenemos que saber que somos la sal y practicar, vivir de esta manera todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser la cultura que lleve a Jesús y provoque cambios radicales que a largo plazo otros podrán ver. Tus hijos, tus nietos, las próximas generaciones. Nosotros somos la revolución que Argentina y el mundo necesita. Somos nosotros. Porque Jesús lo dijo, nuestro Creador. Él dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes le dan sentido. Ustedes le dan el sabor. No te comas el verso de que ser cristianos es para ignorantes. Seguramente muchos de los que estamos acá en algún momento nos ha dado vergüenza hablar de Jesús o decir que somos cristianos. Porque, claro, la costumbre, los conceptos generan fuerza en nuestra vida y esa fuerza nos hace retroceder, nos hace menguar. Pero si nosotros logramos entender, chicos y chicas, que somos la sal, que no somos nosotros los que estamos equivocados, sino que es el mundo que no conoce a Dios, que está desorientado y que ha creado con fuerza ideas y que ha desarrollado con mucha fuerza costumbres y que ha desplazado a Dios del medio, vamos a poder vivir libremente y disfrutar siendo sal. Vamos a poder disfrutarlo, pero nosotros tenemos que estar convencidos de esto primero, a través de una vida espiritual, a través de desarrollar valores y principios de manera concreta y siendo jóvenes que llevan una cultura, la cultura de Jesús, a nuestro país, al mundo. Yo quisiera que te pongas de pie. Vos sos la sal. Sos la sal del mundo. Esto es tremendo. Es el mayor privilegio que se le puede dar a alguien. No somos más que ninguna otra persona. Pero sí somos los que tienen la sal. Porque Jesús un día abrió nuestros ojos, trajo salvación, trajo perdón y nos mostró la realidad. Que hoy el mundo no es fruto del hombre, sino que Dios es el creador. Dios. Cuando nosotros empezamos a pensarlo y a rendirnos a Dios, nuestra vida comienza a tomar sentido. Tal vez hay decisiones que tenés que tomar. Tal vez vos mismo te sentías que no eras una persona con influencia. Tal vez sentías que esa sal que Dios había puesto en tu vida perdió el sabor. Bueno, esta convención es para que tomes decisiones. Es para que tomes decisiones. Para poder cambiar el mundo.
Dios necesita cambiar el nuestro primero, nuestro corazón. Es de adentro para afuera. Es de adentro para afuera.